gracias Javi por la presentación. De mi parte había pedido que sea algo más sencillo. Gracias. Vamos a hablar ahora de osteoporosis, que es cómo la estudio y cómo la diagnostico. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Alguna pestaña? Supongo. Bueno. La osteoporosis está definida, como ustedes ya saben, por la Organización Mundial de la Salud conceptualmente como una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea, es decir, una disminución de la cantidad y un deterioro de la microarquitectura ósea, es decir, que también hay una disminución de la calidad ósea, con lo cual esto lo predispone a un aumento de la fragilidad ósea y a un aumento en la susceptibilidad a fracturas. Si nosotros acá comparamos un hueso normal con el hueso osteoporótico, si bien no estamos haciendo un análisis histomorfométrico, podemos ver que claramente este hueso osteoporótico es un hueso que tiene trabéculas mucho más adelgazadas, probablemente disminuidas en número, y con un aumento del espacio intertrabecular, que es lo que lo va a predisponer justamente a esta disminución de la calidad, de la cantidad y de la susceptibilidad a fracturas. Como ya vimos, el impacto que tienen en las fracturas de cadera, que básicamente estas jornadas estaban dirigidas a eso, si nosotros vemos el impacto de osteoporosis, como pueden ver, son millones de mujeres en el mundo con osteoporosis, y a pesar de esto, menos de 1 de cada 5 reciben un diagnóstico de osteoporosis. De las que lo reciben, 1 de cada 3 inician un tratamiento, y de quienes inician el tratamiento se sabe que menos del 50% persiste más allá de los 6 meses con ese tratamiento, con lo cual habla también de la poca adherencia de muchos pacientes. Si evaluamos qué pasa con el número de fracturas por fragilidad, como ya vimos, vamos increciendo a lo largo de las décadas, y en esta proyección desde el año 2005 hacia el año 2050 vemos que esa proyección de fractura de cadera para mujeres para el año 2050 está notablemente incrementada. ¿Qué pasa con el riesgo de fractura en mujeres que han tenido ya fracturas previas? Nosotros en gris podemos evaluar en estas barras las fracturas iniciales y en azul las fracturas posteriores. Entonces, cuando estas mujeres se evalúan por décadas, de 60 a 69 años, 70 a 79, más de 80, observamos que para mujeres con el mismo grupo de edad y quienes habían tenido una fractura previa, podríamos decir que prácticamente el riesgo de sufrir una nueva fractura es de casi 2 veces mayor. Y esa nueva fractura puede ocurrir tanto en un mismo sitio como en un sitio diferente al de la fractura inicial. ¿Qué pasa también con las fracturas y la mortalidad? Que un poco ya lo vinimos viendo en las 2 charlas anteriores. Si nosotros evaluamos la tasa de mortalidad para población general, que son las barras, y para población que ya ha tenido fractura de cualquier tipo y localización, es decir, caderas no vertebrales o vertebrales, y lo evaluamos desde los 60 años hacia más de los 85 años, estratificados cada 5 años, observamos que la tasa de mortalidad general es mayor para aquellas pacientes, mujeres que han sufrido cualquier tipo de fractura. Y esa tasa de mortalidad es de 1.76 para pacientes que han sufrido una fractura vertebral y de 2.53 para aquellas que han sufrido una fractura de cadera en esos primeros 5 años. Entonces, llegar al diagnóstico clínico de estas fracturas por fragilidad, obviamente es muy fácil de hacer en las fracturas de cadera, muñeca, huesos largos, etc. A veces es un poco más complejo en hacerlo en las asintomáticas vertebrales, que es una de las cuestiones que vamos a ver ahora. Pero el hecho de identificarlo a esta fractura clínica es de vital importancia para establecer que ya son un indicador de la pobre calidad ósea y de un futuro riesgo de fracturas. El hecho de que un paciente haya presentado fracturas entre los 20 y 50 años, por fragilidad estamos hablando, se incrementa un aumento del riesgo del 75% para sufrir una nueva fractura después de los 50 años. Y esto lo que nos está queriendo decir es que tenemos que investigar la presencia de factores de riesgo para baja masa ósea y para causas secundarias de osteoporosis. Entonces, es de vital importancia evaluar a ese paciente que ha tenido una fractura previa.
Nosotros al paciente lo podemos estudiar porque viene a estudiarse por una baja masa ósea o porque tiene alguna condición asociada a baja masa ósea, o también podemos empezar a estudiar a ese paciente justamente que debuta con esta fractura por fragilidad. Entonces, esta fractura por fragilidad es lo que se llama la fractura centinela, que nos está avisando algo. Este es un metaanálisis, me olvidé la cita bibliográfica, está en la diapo posterior, de Keynes, publicada en Bone en el año 2004, donde vio que una historia de fractura previa está asociado a un aumento significativo en el riesgo de cualquier tipo de fractura cuando se comparan justamente pacientes de cualquier fractura, un riesgo de 2, de fractura de cadera 2.3. Acá lo que hacen es dividir el riesgo tanto en hombres como en mujeres, que tienen un riesgo similar, podríamos decir, tanto para cualquier fractura osteoporótica, osteoporóticas, fracturas de caderas, y con la corrección de qué ocurría en esos pacientes con y sin densitometría. Lo mismo, pero bastante más gráfico, lo podemos ver aquí en la gráfica de la derecha, de donde qué es lo que pasa justamente desde los 50 hacia los 85 años en aquellos pacientes que tienen una historia previa y su riesgo de fractura. En esta tabla podemos ver el riesgo relativo para cualquier fractura y cómo cambia ese riesgo relativo para fractura de cadera en pacientes que han tenido una fractura previa, con la corrección por grupo etario, desde los 50 años hasta los 85 años, estratificado cada 5 años, tanto en aquellos pacientes que tenían y que no tenían densitometría. Básicamente podemos decir que el riesgo relativo para cualquier fractura a partir de los 50 años está duplicado, en tanto que el riesgo relativo de fractura de cadera sí es diferente, a los 50-55 años es de 4 y ya cerca de los 70-75 años es de 2 aproximadamente. Entonces, ¿cómo empezamos a abordar el estudio y cómo lo empezamos a razonar desde la clínica médica? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sexo en el cual estamos hablando. No es lo mismo las pacientes mujeres que los pacientes hombres. Si bien en las pacientes mujeres que ya están en menopausia, la osteoporosis posmenopáusica va a ser la causa más prevalente, una fracción menor pueden presentar causas secundarias, en tanto que en los hombres este porcentaje se invierte. Predominantemente vamos a pensar en idiopática en los pacientes hombres mayores de 70 años, pero si no, estamos obligados a descartar o al menos estudiar causas secundarias de baja masa ósea. Y las causas secundarias de baja masa ósea son múltiples, pero podemos dividirlas a modo de razonamiento en aquellos desórdenes endocrinológicos asociados a un alto turnover óseo, aquellas enfermedades gastrointestinales que están asociadas básicamente a una mala absorción intestinal de nutrientes principalmente, a desórdenes de la médula ósea, el más común es el mieloma múltiple, a los pacientes que tienen trasplante de órganos, básicamente por todo lo que involucra también la medicación inmunosupresora, y las enfermedades reumatológicas, dentro de las enfermedades reumatológicas, principalmente las enfermedades reumatológicas autoinmunes, que son las que van a tener un mayor impacto negativo a nivel de la calidad ósea. También tenemos que tener en cuenta qué drogas está tomando nuestro paciente que estén vinculadas a una baja masa ósea. Las más comunes son los glucocorticoides, que son la principal causa de osteoporosis secundaria hoy en día, y los anticonvulsivantes, que están asociados tanto a osteoporosis como pueden estar asociados a osteomalacia. Si nosotros evaluamos acá las causas de osteoporosis en hombre, también tenemos que ver que los hombres están afectados, que pueden presentar tanto hipogonadismo primarios como secundarios, y si observamos cómo es la curva en la incidencia anual de fracturas en hombres dividido por grupos etarios, podemos observar que sacando el pico de la adolescencia, luego de los 50 años, en gris claro, tenemos el aumento de la incidencia de fracturas en las mujeres, coincidente con el promedio de edad menopáusica, y que en los hombres esta curva comienza a incrementarse después de los 65-70 años en la incidencia de fracturas, pero que también son muy prevalentes en ellos. ¿Cómo es que evaluamos esta densidad mineral ósea? El método gold estándar para evaluar la densidad mineral ósea es el DEXA. El DEXA nos va a
a mostrar, por decirlo de alguna forma, la distribución de las unidades de los desvíos estándar en cuanto a la densidad mineral ósea comparado con mujeres jóvenes. Y lo que podemos observar nosotros acá es que justamente el umbral entre osteoporosis y entre baja masa ósea y el umbral entre lo que es, la densidad mineral normal y baja masa ósea u osteopenia, como se conoce. ISCD es la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, que sacó las últimas pautas y consideraciones, fueron publicadas en el año 2019. Hay muchas consideraciones en cuanto a lo que son individuos transgéneros, evaluación de densidad mineral ósea periprotésica, y algunas cuestiones que no voy a hacer hincapié en esta charla porque no es el propósito. Pero las posiciones oficiales en cuanto a cuándo realizar este estudio de densidad mineral ósea, este punto no ha cambiado respecto de las últimas publicadas en el 2015, donde dentro de las recomendaciones se encuentran aquellas mujeres mayores de 65 años u hombres mayores de 70 años, pero en ambos sexos, independientemente de la edad, en caso de que existan causas de baja masa ósea para estudiar, como puede ser el bajo peso corporal, la historia previa de fracturas por fragilidad, como ya mencionamos la importancia, que tengan medicación de alto riesgo de baja masa ósea, como son los glucocorticoides, por ejemplo, o que tengan enfermedades asociadas a baja masa ósea, que son las que muy escuetamente dije y nombré en la tabla de causas secundarias, es decir, si es un paciente con enfermedad celíaca, hipertiroidismo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, alguno de todos los desórdenes, bypass gástrico, etcétera, van a cumplir criterios para hacerlo antes de la edad establecida. En cualquier individuo que presente o debute con una fractura por fragilidad, en aquellos pacientes que presenten, como ya dije, una enfermedad asociada a baja masa ósea o que tomen medicación o vayan a tomar medicación que esté asociada a baja masa ósea para ver justamente cuál es la historia densitométrica en cuanto a su evolución ósea, para monitorizar cualquier tratamiento farmacológico que yo le vaya a dar al paciente o en aquellos pacientes que están bajo tratamiento farmacológico justamente para monitorizar el efecto del tratamiento y la evolución del mismo. Entonces, la metodología de estudio, esto es bien práctico clínico de todos los días, no es la teoría. Realizamos la densitometría por DEXA, tenemos que realizar un laboratorio de metabolismo mineral óseo, tenemos que evaluar la presencia de fracturas, el BFA es el Vertebral Fracture Assessment, que vamos a ver ahora, que es la evaluación de las fracturas vertebrales, y por supuesto que el juicio clínico, que es el que va a predominar. Vamos a empezar entonces por la DEXA. En los adultos es diferente si yo estoy hablando de mujeres que están en edad de premenopausia, es decir, que todavía no tienen menopausia establecida, o en hombres menores de 50 años, y es totalmente diferente si ya mi población incluye mujeres que están en menopausia o en hombres mayores de 50 años. Mis criterios diagnósticos van a ser diferentes. Entonces, hablando del diagnóstico densitométrico pura y exclusivamente, en todo el grupo de mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, utilizamos como valor diagnóstico el Z-score. Un Z-score menor a -2 nos va a indicar una baja masa ósea esperada para la edad, en tanto que un Z-score mayor a -2 nos va a indicar que la masa ósea está dentro de lo esperado para la edad. Con lo cual nosotros en este grupo de pacientes premenopáusicos y menores de 50 años no hacemos diagnóstico exclusivamente de osteoporosis, no hablamos de osteopenia, sino que hablamos de una baja masa ósea esperada para la edad o normal para la edad. El diagnóstico densitométrico, en cambio, en las mujeres que ya están en menopausia y en los hombres mayores de 50 años, debemos informarlos con el T-score. Esto es motivo de confusión incluso para muchos colegas cuando ven los informes densitométricos, cuando no están muy avesados en todo lo que es la parte ósea. Entonces, en este grupo nos tenemos que fijar el T-score. El T-score, como justamente está escrito por la Organización Mundial de la Salud, lo vamos a considerar normal, osteopenia o baja masa ósea, y en osteoporosis. Se va a considerar osteopenia cuando ese T-score está entre -1 y -2,5 desvíos estándares. Se
se considera osteoporosis cuando es menor a menos 2,5 desvíos estándares, y lo consideramos osteoporosis establecida o severa, como se considera en un tiempo atrás, cuando el paciente ya debutó con la fractura por fragilidad. Entonces, una de las cuestiones que intenta cambiar en el último consenso ISCD 2019 es reemplazar el término de osteopenia por baja densidad mineral ósea o baja masa ósea. Con lo cual, si ustedes en algún informe reciben justamente esta denominación, hace referencia a lo que anteriormente denominábamos como osteopenia. ¿Cuáles sitios voy a medir densitométricamente hablando para arribar al diagnóstico? ISCD en el 2019 explica muy bien que lo ideal es medir la columna anteroposterior, lumbar 1 al lumbar 4, y la cadera bilateral, tanto cuello femoral como cadera total. Y esto se debería medir en todos los pacientes. Después están las preguntas, si quieren, hacemos la cuestión práctica. Si yo hiciera estas tres determinaciones, columna anteroposterior, lumbar 1, lumbar 4, cadera total y cuello femoral, voy a elegir para el diagnóstico aquel sitio que densitométricamente tenga el valor más bajo. Ese va a ser el que yo utilice para diagnóstico densitométrico. Y el radio 33% lo vamos a usar en circunstancias especiales, en aquellos pacientes en los cuales yo, por algún defecto anatómico o algún defecto patológico, es decir, en aquellos pacientes que tengan artrosis muy severa en columna, artrosis muy severas en caderas, o prótesis, o yo no pueda medir por X circunstancia la columna lumbar o la cadera total, voy a elegir el radio 33%. También aquellos pacientes obesos, por una cuestión de que en el densitómetro habitualmente se toleran hasta 130 kilos, por una cuestión de camilla, y en los pacientes con hiperparatiroidismo primario también puedo ir a buscar el radio 33% y evaluar cómo está. La segunda cuestión a evaluar en la práctica diaria es el laboratorio de metabolismo mineral óseo. El laboratorio antes, por supuesto, tenemos que tener un laboratorio básico en nuestro paciente, conocer el hemograma, la glicemia, la función renal del paciente, la función hepática, un proteinograma por electroforesis, que realmente yo lo pido en la primera evaluación. Esto nos da una idea justamente general del caso que estamos abordando. El laboratorio específico lo vamos a dejar justamente específicamente para la patología en cuestión que nosotros querramos buscar o la evaluación en cuestión que nosotros querramos buscar. La TSH, por ejemplo, yo sí la pido dentro del screening de nuestro laboratorio básico cuando conozco por primera vez al paciente. Y a estos laboratorios específicamente le voy a sumar, esto sí, se lo pido a todo el mundo, que es el laboratorio de metabolismo mineral óseo, que lo pedimos todos los que hacemos osteología, que incluyen la calcemia, fosfatemia, magnesemia, la determinación sérica de paratormona y de vitamina D. Y a nivel de la orina pedimos calciuria, fosfaturia, la creatininuria, el porcentaje de reabsorción tubular de fósforo. Y a este laboratorio de metabolismo mineral óseo vamos a agregarle un laboratorio de remodelado óseo. El laboratorio de remodelado óseo nos va a permitir conocer cómo están los marcadores del turnover óseo. Estos marcadores van a ser muy útiles para evaluar la respuesta terapéutica de aquellos pacientes que estén en tratamiento con agentes osteotrópicos, para identificar pacientes con alto turnover óseo, es decir, con alto remodelado. Y estos marcadores los podemos dividir en marcadores de formación ósea y marcadores de resorción ósea. Los marcadores de formación y de resorción, ustedes ven ahí que la lista es larga de ambos, pero lo importante es que ustedes elijan un marcador de formación y un solo marcador de resorción, y que ese mismo marcador de formación y de resorción sea el mismo con el cual continúen ustedes la evolución del paciente. Es decir, si yo un año le pido la fosfatasa alcalina, que es uno de los que yo más utilizo, u osteocalcina en segundo lugar como marcador de formación, y dentro de los marcadores de resorción ustedes usan deoxipirinolona, pues bien, el año que viene tengo que mantener el mismo de formación, o a los 6 meses, o cuando ustedes lo evalúen, el mismo marcador de formación y el mismo marcador de resorción, para poder justamente valorar los incrementos o las disminuciones de cada uno y el control evolutivo del paciente. Otro punto que tenemos que tener en cuenta son los niveles de 25-hidroxivitamina D.
se consideran a niveles óptimos aquellos pacientes, aquellos niveles mayores a 30 nanogramos mililitros. Se considera insuficiencia a aquellos pacientes que tienen entre 20 y 30 nanogramos mililitros, deficiencia entre 10 y 20 nanogramos mililitros y déficit severo a los que presentan menos de 10 nanogramos mililitros. La diferencia esta que pongo acá, como todo en medicina hay controversias, y una es la brindada entre la posición del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que ellos sugieren como valor de corte de 25-hidroxivitamina D plasmática mayor a 20 nanogramos mililitros, mientras que la posición de la Comunidad Médica Internacional de la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos, de la Federación Argentina de Endocrinología y Nutrición, es más de 30 nanogramos mililitros, y este más de 30 es el que utilizamos justamente aquí en Argentina. ¿Por qué esta división? Las posiciones son diferentes en función de los papers diferentes que se han analizado. Este valor de corte más de 20 habla de lo que es la salud nutricional de 25-hidroxivitamina D plasmática, en tanto que la posición de la Comunidad Médica Internacional hace referencia a que estos valores mayores de 30 nanogramos mililitros son los que mantienen la mejor salud ósea, es decir, son los que van a mantener a los niveles de paratormonas cercanos a los 40 picogramos por mililitros. Este es un trabajo que presentamos en PANLAR en el año 2018, donde evaluamos aproximadamente unas 500 mujeres que habían concurrido para estudio de masa ósea, pero mujeres sin causas secundarias aparentes, es decir, no tenían enfermedades reumatológicas autoinmunes, no tenían enfermedades endocrinológicas conocidas. Y de esa población estudiada que había concurrido para estudio de la masa ósea, encontramos que el 50% tenía osteoporosis densitométrica, cerca de un 40% tenían osteopenia densitométrica. Cuando evaluábamos los principales parámetros bioquímicos, nos encontrábamos con niveles de paratormona ligeramente aumentados, de deoxipiridinolina aumentados y bajos niveles de 25-hidroxivitamina D. Cuando nosotros interrogamos a estas pacientes, solamente el 26% de la población presentaba un consumo de calcio mayor a 500 miligramos día, que aún así 500 miligramos día para los que hacemos nutrición ósea sigue siendo baja. El 18,5% tenía un consumo de tabaquismo actual. Sabemos que el tabaquismo está asociado justamente a baja densidad mineral ósea y un aumento del riesgo de fractura. Incluso justamente el tabaco aumenta hasta un 25% el riesgo de fractura de cualquier tipo y hasta un 60% el riesgo de fracturas de cadera. Un 12% presentaba un consumo de alcohol de más de 3 unidades por día y un 9% había presentado antecedentes de fractura de cadera en los padres. Pero sí nos encontramos con un alto porcentaje de hiperparatiroidismo secundario, hiperparatiroidismos primarios también encontramos, de hipovitaminosis D, el bajo consumo de calcio asociado y la presencia de fracturas asintomáticas vertebrales. En este gráfico podemos ver que el 18,5% de la población había presentado fracturas y de estas fracturas el 92% eran asintomáticas, es decir, que la detectamos en el screening clínico en la evaluación de la densidad mineral. La presencia de las fracturas vertebrales y otras fracturas, las otras fracturas son fáciles de detectar por anamnesis, y esta primer fractura por fragilidad que lleva rápidamente a otra fractura es lo que habitualmente no es tenido en cuenta por instituciones sanitarias o por algunos colegas, y es justamente lo que hace una demora en el retraso diagnóstico. Entonces tenemos que considerar la importancia de que esta primer fractura puede ser un evento centinela. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar a las vértebras? Las vértebras, acá vemos una gráfica de la morfometría vertebral, donde consideramos, acá donde estoy señalando, lo que es la altura anterior, la altura media y la altura posterior del cuerpo vertebral. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder interpretar esta clasificación, que es la clasificación de Shannon, donde se dividen a las fracturas vertebrales en 3 tipos, tipo 1, grado 1, grado 2 o grado 3, en función del porcentaje de reducción de la altura a nivel anterior, a nivel medio, y a nivel posterior son las ubicaciones, en función del porcentaje total de reducción de la altura. Una reducción del 20 al 25% es un grado 1, del 25 al 40% es un grado 2, y mayor al 40% es un grado 3.
Estas fracturas, la del muro posterior, son las que tenemos que observar con un cariño y una mirada clínica más especial, porque no las podemos considerar fracturas osteoporóticas de entrada, sino que tenemos que descartar causas secundarias en aquellos pacientes que debutan con una fractura a nivel de esta parte, que es en el muro posterior. Acá tenemos ejemplos de fracturas vertebrales que vemos en las radiografías, con lo cual la presencia de fracturas vertebrales asintomáticas, que puede darse en un 50% de la población, las podemos detectar fácilmente con una radiografía de columna dorsal, con foco en D8, de lumbar, ambas en perfil, con foco en L2. Y el otro método con el cual se puede hacer la evaluación de las fracturas vertebrales es con el BFA, ¿sí? El BFA es la evaluación de fracturas vertebral por densitometría, donde se coloca al paciente en una posición especial y se hace un corrido desde la dorsal 4 hasta el lumbar 4. Se colocan 6 cursores en cada uno del pilar anterior, medio y posterior de las vértebras, y acá pueden ver ustedes justamente que nos calcula el porcentaje de formación vertebral y entonces la presencia o ausencia de fracturas vertebrales. Con todos estos datos que vamos reuniendo, después llega el juicio clínico nuestro, ¿sí? Entonces, en este juicio clínico, una vez que nosotros diagnosticamos osteoporosis, ¿qué medidas adecuadas o apropiadas debemos llevar desde la práctica clínica? Primero, evaluar y tratar de detectar las presencias de causas secundarias de baja masa ósea, evaluar si tiene fracturas por fragilidad prevalente, considerar la evolución de esos marcadores de remodelado óseo. Aumentos importantes nos podrían predecir una rápida pérdida y un riesgo alto a su vez también de fractura. Tenemos que medir la 25-hidroxivitamina D, tratar de mantener niveles mayores a 30 nanogramos mililitros, hacer los suplementos adecuados, un consumo de calcio en el orden de los 1000 a 1200 miligramos por día, limitar el consumo de alcohol, evitar el cigarrillo, realizar actividad física y todas las medidas para disminuir el riesgo de caídas. Entonces, una vez que nosotros evaluamos todos estos parámetros, tenemos en el diagnóstico, podemos llegar al diagnóstico clínico o al diagnóstico densitométrico. Algunas veces van de la mano y otras veces van separados. En ese diagnóstico diferencial tenemos que considerar lo que son las fracturas patológicas o la osteomalacia, es decir, si estamos hablando de una fractura osteoporótica propiamente dicha o no. Entonces, desde el punto de vista densitométrico, nosotros podemos tener un paciente con densidad mineral ósea normal, osteoporótica u osteopenia, o baja masa ósea, como lo llamamos ahora. Tenemos que determinar si estamos ante un cuadro de osteoporosis primaria o secundaria, si hay factores de riesgo asociados, si estamos ante cuadros de alto o bajo remodelado óseo y cuál es la función renal del paciente. ¿Para qué? Para justamente poder hacer un tratamiento acorde e individualizado en cada caso de acuerdo a todos estos factores. Entonces, si yo tengo un cuadro de osteoporosis y tengo presencia de fracturas, ya entra en juego lo que se llama la prevención secundaria de fracturas, y si la fractura aún no ha ocurrido, entramos en lo que llamamos la prevención primaria de las mismas. Esta es una foto de mi querida ciudad de 9 de julio, que la verdad estoy extrañando muchísimo en estos días. Como puntos destacados, entonces, a modo de recordatorio, es identificar los factores de riesgo, analizar la densidad mineral ósea, realizar un diagnóstico correcto y posteriormente llegar a un tratamiento acorde e individualizado y siempre tratar las causas subyacentes.